Libro de Mateo, capítulo 14, verso 21. Libro de Mateo, capítulo 14, verso 21. Por ahí lo tenemos en pantalla también. Y la palabra la vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día, unos 5,000 hombres se alimentaron además de las mujeres y los niños. Solamente ese verso. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, exaltamos tu nombre. La gloria es para ti, Jesús, en esta hora. Que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo a través de esta palabra. Padre, que no sea yo, Señor, el obstáculo que impida que tu pueblo reciba. Permite que el Espíritu Santo se mueva de una forma especial para que tu pueblo reciba el alimento que tú tienes hoy para cada necesidad. Así que, papá, en esta hora también reprendemos todo lo que se mueva contrariamente a tu voluntad, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, todos decimos en esta hora, amén y amén. Leía yo esta parte, esta porción de la palabra, en el verso 21 del capítulo 14 del libro de Mateo. En aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron además de las mujeres y los niños. Aquella vez lo que hizo Jesús fue algo que sorprendió a los discípulos. Fue algo muy lindo que sorprendió a los discípulos. Los discípulos tenían preocupación por qué iban a dar de comer a aquella gran cantidad de personas. Dice ahí que eran 5,000, sin contar a los niños, mujeres y niños, eran como 5,000 hombres. Y había una preocupación, ¿verdad? Una preocupación. Y obviamente yo puedo ver que Dios, o que Jesús, Él suple para aquella preocupación. Vea cómo Él hace las cosas. Él se suple. Siempre se va a suplir. Quiere ver nada más qué es lo que nosotros hacemos en medio de las circunstancias, en medio de las cosas que pueden traer preocupación a nuestras vidas. Pueden traer preocupación a nuestras vidas. Él quiere verte a ti en medio de ello. Jesús es la solución a tus preocupaciones, a lo que a ti te puede preocupar. Jesús es la solución. La solución en ese momento era Jesús a la preocupación de los discípulos cuando Jesús le dijo que les dieran de comer. Que les dieran de comer. Vamos a hablar de dos tipos de alimento que en ese momento se impartieron, ¿verdad que sí? Dos tipos de alimento. El alimento que fue un estudio que prácticamente el maestro les dio primero a esos 5,000 personas. ¿Por qué es primero el alimento? Un alimento espiritual antes de una comida, literalmente. Porque obviamente Jesús sabía que había personas que necesitaban más un alimento espiritual que el alimento que después se les dio a esas 5,000 personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que más de uno de los que estamos aquí, nosotros lo que verdaderamente necesitamos es ese alimento espiritual. Ese alimento. Lo primero que tú necesitas es un alimento espiritual. El alimento. Eso es lo que tú necesitas. Sabes, nuestra vida cristiana es pobre. Es pobre. ¿Sabes por qué en ocasiones es pobre? Por la falta del alimento. Por la falta del alimento. La alimentación que tengas en Cristo Jesús va a ser de suma importancia en tu vida. ¿Por qué? Porque obviamente eso te hará a ti desistir de ciertas cosas que se te puedan presentar. Que se te puedan presentar a ti. Porque estás bien alimentado. Pero si tú no tienes este alimento, entonces obviamente serás alguien que caminará quizás de una forma en la cual muestre una debilidad. Una debilidad. Caminará pobre, tendrá un andar en Cristo muy pobremente por la falta del alimento.
por la falta del alimento. Hoy día es muy poco el interés que las personas pueden tener hacia el alimento, hacia la palabra de Dios. ¿Verdad que antes de nosotros tener un estudio de la palabra en nuestra vida personal, primero nosotros le damos a nuestra naturaleza otras cosas que no nos ayudan? Que no nos ayudan. Porque tú le puedes dar a tu propia naturaleza otras cosas que no te ayudan. Menos tú les vas a dar este alimento que sería lo primordial para ti en tu vida. Por eso es que Jesús empezó dándoles no comida, vea como la estrategia que algunas iglesias tienen, les dan comida, ¿verdad que sí? Les dan comida. Desde un momento les anuncian que les van a dar comida, las personas van. Pero Jesús no anunció que le iba a dar comida, sino simplemente ya Jesús sabía que no había alimentos para aquella gran multitud de personas. Habían 5,000 personas. Y esas 5,000 personas, pues iba a llegar un momento donde iban a tener hambre, ¿verdad que sí? Iban a tener hambre. Y obviamente no había alimentos. Pero vea esto, la preocupación de Jesús, o vamos a decirlo así, que Jesús tenía en ese momento, o el enfoque de Jesús era darles el estudio, darles el maestro, una enseñanza ahí en esas montañas, de alimentarles el espíritu. Y obviamente es cuando nosotros decimos, no, es que realmente no necesito de este alimento. Entonces vivirás una vida que obviamente mostrarás muchas debilidades. ¿Por qué? Por la falta del alimento. Pero cuando tú te alimentas bien, entonces tienes fuerzas. Entonces tú puedes moverte bien. Entonces puedes hacer las cosas bien. Pero cuando tú no tienes fuerza, obviamente estás débil a cualquier tipo de cosa que por ahí se presente. Entonces Jesús dijo en el verso 21, y dijo, en aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron. Y yo dije, dos tipos de alimentos que en ese momento Él les dio. La enseñanza de Jesús y después los panes y los peces. ¿Verdad que sí? Los panes y los peces. Después, en el verso 15, del verso 15 al verso 20 del mismo capítulo, dice la palabra, 15 al 20, esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde, despide a las multitudes para que puedan irse a las aldeas a comprarse comida. Vea esto, se hizo tarde por la gran enseñanza o conferencia que Jesús dio ahí. Y dice el verso 16, Jesús le dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces, respondieron los discípulos. 18, tráiganlos aquí, dijo Jesús. 19, luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo, y después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Verso 20, todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Soluciona el problema de los discípulos. Y qué enseñanza la de Jesús. Título del mensaje, estás en la lista. La lista, hay una lista como la que hay en el cielo o cuando uno recibe a Cristo y está tu nombre inscrito. También hay otra lista antes de estar allá en el cielo, aquí terrenalmente, donde esa lista que está, apareces que tú también serás alimentado por el Señor. ¿Verdad que sí? Serás alimentado por el Señor. Hasta el día de hoy, escúchame, tus preocupaciones han tenido solución, ¿cierto o no? Sí, han tenido solución.
¿Por qué? Porque en su momento de tus grandes preocupaciones, ¿por qué voy a comer hoy? ¿O qué necesitas hoy que Dios no pueda suplir? Dios lo ha hecho, nunca te he dejado sin el pan en la mesa. Dios obra de una forma muy especial en tu vida. ¿Por qué? Porque, iglesia, tú apareces en una lista, tú estás en una lista. Y Él dice, bueno, yo sé lo que a ti te hace falta. Él está diciendo, yo sé lo que te hace falta, yo lo voy a proveer. No te dejaré sin el pan en la mesa. Vea esto, pero antes de ello, Jesús está muy interesado en tu persona, que tú puedas ser alimentado por esta palabra. Dios te enseña hoy que Él dio una enseñanza y que primero Él enseñó y después alimentó. Entonces Dios está muy interesado de que tú te alimentes de la palabra. Tú te alimentes, ¿por qué? Porque tú caminarás de una forma en la cual tú estarás fortalecido. Estarás fortalecido con la palabra de Dios. Fortalecido. ¿Cuándo es que tú caminas débil? Cuando tú no te alimentas de la palabra de Dios. No hay un alimento. Ahora bien, si lo llevamos a un ámbito literal, cuando tú tienes una buena alimentación hasta te engordas, ¿verdad que sí? Una buena alimentación, vamos a decirlo muy desequilibrada o desordenada, pero la tienes. ¿Por qué? Porque salen llantas por aquí y llantas por allá, ¿verdad que sí? Y se hace muy notoria tu alimentación. Que no haya un orden es otra cosa, pero se hace muy notoria la alimentación. Así que de todas maneras, yo estoy pensando que Dios está muy al pendiente de tu persona y de mí. Porque ¿sabes qué? Yo puedo ver que Él provee para tu casa y que hay alimento, ¿verdad que sí? Pero también el Señor hizo algo extraordinario. Hizo algo muy lindo. Vea eso. Dios primero alimentó con una gran enseñanza, una gran conferencia en esas montañas a 5,000 personas, no contando mujeres y niños. Entonces, cuando Él alimentó a esa gran multitud de personas, hubo una situación. Y la situación, quizás en ese momento, quienes la pasaron en ese momento fueron los discípulos. Los discípulos, con esos 5 panes y 2 peces para darle a 5,000 personas. Para darle a 5,000 personas. Una enseñanza para los discípulos y algo para nosotros también el día de hoy. De que tú no tienes que preocuparte por el día de mañana. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? La Biblia lo dice. Tener esa confianza de que así como el Señor hizo en ese preciso momento, hizo un milagro extraordinario para alimentar a 5,000 personas, no contando mujeres y niños, también lo puede hacer en tu vida. También lo puede hacer en mi vida. Él es quien tiene, mientras nosotros nos mantengamos confiando en Él, Él será tu proveedor como lo ha sido hasta el día de hoy, en tu casa, en tu vida. Él será proveyendo. Es que uno dice, pero no tengo nada aquí en casa y esto. Oye, la confianza tiene que estar en el Señor. Te encontraste como los discípulos, no hay nada que comer y tú no tienes multitudes. Simplemente viven 4 personas en tu casa, o 5, 6 o 7, o 12 personas, o más o menos. Entonces, obviamente entras en una preocupación, ¿verdad? Pero en esa preocupación Dios obra. Dios obra. Tú tienes que tener la confianza que en aquel entonces Dios multiplicó. Que tienes tú en el refri, que tienes tú ahí, algo debes de tener. Bueno, Dios lo multiplicará para que tú comas en casa. Dios lo multiplicará. ¿Por qué? Porque tú estás en la lista también. Tú estás en una lista. Hay una lista y en esa lista entramos nosotros en el mundo entero, en el reino del Señor. Hay una lista. Y obviamente está el nombre de Julano, Mengano, de todos. Están los nombres, dice. Entonces Dios está al pendiente de que todo su pueblo tenga alimento. Tenga ese alimento. Lo único que a veces nos gana a nosotros, se nos va la fe por un lado y empezamos a desesperarnos. Nos desesperamos y no sabemos qué hacer en su momento. Pero Dios tiene el control de mi vida, Dios tiene el control de tu vida. Hasta el día de hoy en tu casa no ha faltado el pan. Hasta el día de hoy. ¿Por qué, pastor? Porque tú estás en una lista. Porque tú estás en una lista. Había una lista y la lista eran 5,000 personas. Habían 5,000 personas, no contando mujeres y niños. Y dice que después recogieron hasta 12 cestas de lo que sobró. O sea, hubo una solución al problema de los discípulos. Los discípulos, cuando Jesús dijo, traigan acá los 5 panes y los 2 peces, los discípulos por un momento dijeron, ¿ahora qué va a hacer el maestro? Porque ellos preocupados, porque ¿cómo le vamos a dar comida a tanta gente? Vea esto, después de darle el alimento y de aquellas personas tener un tiempo ahí hasta el anochecer. Entonces Jesús decidió
que le dieran de comer, pero ahí entró una preocupación en los discípulos. Los discípulos vinieron a él y le dijeron: tenemos 5 panes y 2 peces. Y dijo él: tráigame acá a ellos, tráigamelo, que yo le voy a dar solución. Por eso es que, mira, iglesia, no te preocupes por las cosas que obviamente tú no puedes hacer. Cuando tú sabes que tienes un Dios, que Él sí puede hacer las cosas imposibles posibles. O sea, lo que es imposible para ti es posible para Él. Es posible para Él. Y en ocasiones pensamos muy erróneamente, en ocasiones pensamos que cómo le voy a hacer con esto, que cómo voy a hacer aquello. Bueno, tú tienes un Dios y yo también tengo un Dios que es especialista en las cosas que son imposibles para mí. Él es especialista. Así que tú tienes que pensar de una forma muy positiva, demostrando tener fe en tu propia vida para poder ver las cosas que tú no puedes hacer posibles en Cristo Jesús. ¿Está aquí la iglesia? Aleluya, parece que se fue. Tiene mucha calor, ¿verdad? Aguántese que no está en el desierto. Aguántese que no está en el desierto. O se hubiera conectado un clima a usted y lo trae ahí puesto. Aguántese. Porque Jesús, cuando Él predicó, creo que no tenía un hotel 5 estrellas, ¿verdad que sí? Y hoy día, no, es que tengo calor, es que esto, se alargó mucho el servicio. Y dice que aquí era noche ya. Dice la palabra que era noche, que ya era noche y que le dijo: despídelos. Bueno, no, porque mire, sabes que ya es noche y esto, para allá y para acá. No, entonces dales de comer. Uy, dales de comer entonces. No, pero es que nada más tenemos. Traigan acá a ellos. Los vio todos preocupados. Si usted está en la lista, no debe preocuparse. Si usted está en la lista, usted no debe preocuparse. Si usted está en la lista. 3 características de que sí estás en la lista. La primera: Él es tu alimento y tu sustento. Por el lugar que ocupas hoy, estás en la lista. Estás en la lista. Estás en la lista, iglesia. Estás en la lista. Por el lugar que ocupas hoy. Estás en la lista. No te va a faltar nada. Simplemente ten fe que esos panes se van a multiplicar en casa. Ten fe que esos 2 peces se van a multiplicar en casa. Por el lugar que ocupas hoy. Y eso te da a ti el derecho de que estés en la lista. Eso te da el derecho de que tú estés en la lista. Estás en la lista. Aleluya. Quiero darte un ejemplo en esta primera característica. Haz lo que Él dice y recibe tu alimento, porque tú estás en la lista. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú estás en la lista. Escúchame, para el que está en la lista. En los tiempos de un profeta llamado Elías, 17:4. Primer libro de Reyes, 17:4, nueva traducción viviente. Y a su nombre, dice la palabra: bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Yo creo que Elías estaba en la lista, ¿verdad que sí? Porque salió huyendo, ¿verdad que sí? Elías salió huyendo con mucho miedo, no el otro de la Biblia. Salió huyendo con mucho miedo y se fue a meter ahí a una cueva, ¿verdad que sí? Y ahí hizo que hubiera un arroyo y que bebiera de ese arroyo agua. Está en la lista, ¿verdad que sí? Yo puedo ver a un Elías que estaba en la lista y que le dijo: hoy vas a comer de lo que te lleven los cuervos, porque yo les di una orden. Yo les di esa orden y vas a beber del arroyo. Vea, ¿por qué? Porque está en la lista. Está en la lista. Él era alguien mucho más antes, hablando antañamente, Antiguo Testamento, y obviamente yo puedo ver que Dios está muy al pendiente de sus hijos, de sus siervos, y los mantiene en una lista. Porque entonces, para ese entonces también había un pueblo que lo mantenía en una lista también. Era su pueblo.
Era su pueblo. Hoy tú eres pueblo de Dios también. Ahora bien, va a depender de ti. Va a depender de ti si tú quieres el alimento o no. Va a depender de ti. Escucha esto. Jesús está al pendiente de ti y Él tiene alimento para ti. Pero va a depender de ti que tú quieras el alimento. ¿Cómo, pastor? No entiendo. Yo te explico ahorita. Yo te explico. Tú quieres el alimento, pondrás atención y lo recibirás. Tú quieres el alimento del Señor, entonces tú vas a mostrar necesidad de que tú quieres el alimento. Necesidad. ¿Cómo, pastor? Viniendo al lugar indicado. Viniendo al lugar indicado donde se te dará el alimento. Tú no quieres el alimento. Bueno, entonces yo dije hace un momento, dije, ¿sabes qué? De ti va a depender que tú camines fortalecido. O quieres caminar débil, mostrando una debilidad. Entonces necesitamos ¿qué? Ese alimento. Lo necesitamos. Entonces va a depender de ti que tú estés aquí y puedas recibir el alimento. Porque podemos estar aquí y no recibir el alimento. Sí, puede pasar. ¿Por qué, pastor? Porque obviamente cuando yo salga de aquí se va a hacer notorio que yo recibí un domingo en el mes de mayo, que obviamente yo recibí tal palabra, pero cuando yo salga de aquí, entonces se va a hacer evidente en mi vida si yo recibí o no lo recibí el alimento. ¿Por qué? Porque ese alimento que hoy Dios imparte para nosotros, que es la palabra de Dios, que no es algo literalmente como en aquel momento que fue panes y peces y fue la palabra también, que Dios Jesús también, aquellos 5,000 personas, también será evidente en tu vida y en mi vida allá afuera, no aquí adentro. ¿Por qué? Porque obviamente tú dirás, bueno, es un buen alimento, volveré a casa y me volveré a alimentar, porque es un buen alimento, me siento muy bien, ¿verdad que sí? Me siento muy bien, volveré ahí porque siento que el alimento que ingerí ahí en ese lugar, el lugar indicado que Dios me dio a mí, entonces yo sentí que me cayó muy bien, no me dieron agruras, ¿verdad que sí? Y me siento muy bien. Entonces nadie te estará echando un cable para que tú puedas venir nuevamente aquí. Tú sabes que aquí se imparte un alimento y que ese alimento te fortalece. Entonces tú dices, bueno, yo iré a ese lugar porque es el lugar donde Jesús está dando ese alimento. Iré ahí porque necesito más de ese alimento para crecer muy saludable, para poder lograr ver también el propósito de Jesús en mi vida. Quiero verlo, quiero conocer ese propósito y para ello tengo que estar en el lugar indicado, en el lugar correcto para poder ser alimentado. Para poder ser alimentado. Obviamente Elías se fue huyendo y Elías estando ahí, escúchame bien, Elías estando ahí le llegaban los cuervos. Y eso me queda claro que Dios se encarga de nuestras necesidades. Dios se encarga de nuestras necesidades. Desconozco cuál es tu necesidad literalmente. La desconozco. Lo que sí sé que tenemos un Dios que Él se suple. Que Él se suple. Independientemente en ocasiones de nuestra búsqueda, nuestra entrega, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy, como apareces en la lista, y aunque no hayas tenido perseverancia, aún Dios sigue siendo tu proveedor. Aún Dios sigue siendo tu proveedor, aunque tú has dejado de perseverar, has dejado de hacer muchas cosas para Dios. Él está muy al pendiente porque tiene una lista y en la lista dice, pero es que lo tengo que alimentar. Apareces en la lista. A pesar de que ya no vienes, a pesar de que no tienes una pasión, una entrega, Él de todas maneras te tiene en esta lista. Él te tiene en esta lista. Y Él decide proveerte para que tratar de levantarte el ánimo. Wow, qué lindo Dios tenemos. De levantarte el ánimo, de decirte, oye, hey, yo he estado proveyéndome para que tú te levantes. Yo soy tu alimento. Aleluya.
En el 17:4 del primer libro de Reyes dice: bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Que te lleven comida. Quizás en su momento Elías dijo: ¿cuándo voy a salir de esta cueva? Y aparte no tengo nada que comer porque había sequía. ¿Verdad que sí? No hay nada que comer. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pero ¿sabes qué? Dios tiene cuidado de los suyos. Y dijo: le he dado órdenes, bebe del arroyo, y le he dado órdenes a los cuervos que te lleven el alimento. No vas a morir de hambre. No vas a morir de hambre. Qué lindo Dios tenemos. No vas a morir de hambre. Hasta el día de hoy yo puedo estar seguro que cada uno de los que están aquí no les ha faltado nada. Y que en medio del problema, de la circunstancia, han visto el obrar de Dios. Han visto el obrar de Dios. Aunque sí han habido uno tras otro y uno tras otro, es porque no lo he buscado, pero aún sigo en la lista de los alimentados. Sí, las cosas suceden porque obviamente van a llegar como llegaron a la vida de Elías. Van a llegar. Pero obviamente en medio de ahí, de esa situación, Dios tiene el control y dice: bueno, yo no te voy a dejar morir. Aunque ya no tienes una intimidad conmigo, aunque ya esto, lo otro, aquello, de todas maneras yo soy tu proveedor. Las cosas que vienen yo las permito, y las permito para que tú veas mi obrar. Wow. Mi obrar, las permito para que tú veas mi obrar. Si no, no lo vas a ver. Lo que permitió con los discípulos y las 5,000 personas era para él darse a conocer el Dios todopoderoso. Sí, el todopoderoso que alimenta, que alimenta al sediento, que alimenta al no sediento también, que alimenta al débil, al que obviamente no tiene fuerzas, al que obviamente no tiene nada, también lo alimenta. Es algo extraordinario de Dios. Así que si yo puedo ver un Elías huyendo y que se esconde, aunque tú te escondas y huyas, tú verás el obrar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo he escuchado testimonios de personas donde obviamente han dejado a Dios, y como en un momento ellos están en la lista, transcurre el tiempo y vuelven a encontrarse con Dios, porque están en una lista, en esa lista. Hermano, esta lista te debe de alegrar a ti. Esta lista te debe alegrar a ti. ¿O te gustaría la otra lista que aparece por aquí, que no es muy agradable? ¿Te gustaría esa otra, aparecer en esa lista? ¿Cuál quieres tú? ¿Esta del Señor o la otra? La otra que traen en redes sociales. ¿Cuál te gustaría a ti? Por eso es que tú te debes de alegrar. Tú te debes de alegrar. Aparte de alimentarte, te guarda, te libra. Es tu escudo, tu fortaleza, tu ayudador. Por eso es que yo veo aquí que Elías lo alimenta. Y dije: qué lindo, ¿no? Qué lindo que aún Elías con tanto miedo, vea, con miedo, el gran profeta mayor, no los profetas mayores, es alimentado en esa cueva. Estaban matando a los profetas, ¿verdad que sí? En esa historia él se va a huir. Entonces, yo veo a alguien que lo guarda y lo alimenta. Les preserva la vida, les preserva, los guarda. Mi hermano, esa lista te debe agradar a ti. ¿Tú te imaginas? Te alimenta y te guarda. Te alimenta y te guarda. Que tú estés en esa lista es de uno. Dale un aplauso al Rey.
Dicen, más adelantito vemos en otro capítulo del primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 13 al 16. Y dice su palabra: entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocíname un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. 14. Pues el Señor dijo, el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Había sequía. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. El 16. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Esto se trata de la historia de la viuda de Sarepta. Se trata de esa historia, la viuda de Sarepta. Yo lo quise leer desde el verso 13 al 17, al 16. Y yo me doy cuenta aquí de una viuda que tenía poca harina y poco aceite. Vea esto: después de salir Elías le dice: te vas a dirigir hacia Sarepta, una ciudad. Te vas a dirigir hacia Sarepta y ahí te vas a encontrar con una viuda. Vea esto: le preserva la vida a Elías, lo alimenta también. ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué Dios que te guarda y te provee el alimento? No lo cambies nunca, iglesia. Hoy más que nunca vamos a pensar diferente. Hoy más que nunca piensa diferente. Por mucho que sean tus intereses hacia otras cosas, nunca dejes al que te guarda y te ha dado alimento. No te alejes. Te ha dado lo necesario. Lo necesario. Lo necesario. Y para mí lo necesario es suficiente. ¿Está aquí la iglesia? Para ti lo necesario tiene que ser suficiente. Suficiente, déselo al rey. Suficiente. No aspires más de lo que te pueda comprometer. No aspires más de lo que te lleve a comprometerte. Lo que tú tienes hoy es suficiente, mi hermano. Lo que tú tienes hoy es suficiente, no reniegue. No reniegue. No te avaricies. Lo que tú tienes hoy es suficiente para ti. ¿Para qué puedes tener más y te va a comprometer? Te compromete. Lo que hoy tú tienes es suficiente. Lo necesario es suficiente. Lo que tú tienes, lo que tú necesitabas, Él te ha dado lo necesario, es suficiente. Es suficiente. ¿Para qué vas a querer más si te va a comprometer? ¿Cuánta gente hoy ya está comprometida? ¿Por qué? Porque nunca estuvieron contentos con lo que Dios le daba en su necesidad. Y hoy día eso los comprometió. Los comprometió. Es como tenerte agarrado una mafia. Te tengo y no te puedes salir ya, porque tú quisiste más. Y eso te comprometió. Vive con lo necesario, que es lo que Dios te da como suficiente. Vive con ello. Aprende a vivir con ello. Aleluya. Elías sale de la cueva, lo guarda de la muerte, le da alimento y lo lleva hacia Sarepta. En Sarepta, una ciudad, y llega y encuentra a una viuda, y la viuda tenía a su hijo.
Tenía un poco de aceite y harina como para hacer una torta nada más y después dejarse morir. Oye, ¿no se te hace algo a ti extraño, por decirlo en esa expresión? ¿No se te hace a ti extraño que también era parte, iba a ser parte, esa viuda, o que estaba siendo parte de una lista? De una lista, porque se hizo historia. De una lista, aquí está la lista. Está en la Biblia, está en la lista. Está en la lista. Y que obviamente la sequía no iba a ser algo que les iba a quitar la vida a la viuda y a su hijo. No iban a perecer ellos con la sequía. No iban a perecer. Mas sin embargo, llega Elías y se le encuentra como Jehová se lo había dicho. Llega al lugar. Y llegando al lugar, desde el verso 13 que yo les leí hasta el verso 16, él le pide algo, ¿verdad? Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí y luego con lo que quede, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Ahí es donde yo veo algo maravilloso, de que cuando alguien aprende a ser obediente, escúchame bien, eso hará en tu vida, eso te hará a ti que tú seas una persona próspera y con larga vida en la tierra. Cuando una persona trabaja en la obediencia, serás próspera y tendrás larga vida en la tierra. ¿Cuándo es que una persona es corta en la vida? Cuando es rebelde, es desobediente. Una persona obediente es sabia. Una persona obediente es sabia. Y quiero decirte esto: cuando una persona es obediente, es sabia y muestra la sabiduría cuando ve problemas. Se aparta, es sabia. Es una persona que ha sido obediente y que en esa obediencia esa persona ve tales cosas y se aparta. Esta mujer, escúchame, esta mujer, el Señor le da órdenes a Elías. Llega Elías, aquellos ya nomás era el último, unos cuantos palos de leña, iban a cocinar y después esperar la muerte. Llega Elías y le dice: tienes que hacerme a mí primero, pero vive Jehová o vive tu Dios que no tengo más que esto, y esto es para mí y para mi hijo. Pero él le dice: hazme primero a mí. Es como cuando el pastor te da una orden y tú dices: no, yo no voy a hacer nada lo que dice el pastor. Hazme primero a mí, dijo Elías. Y Elías, cuando él le dijo eso, y en el verso 13, que lo acabo de leer, y después el verso 14, pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá, le dijo, es que esto se trata de Dios. Dice: pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Le dijo ¿a quién? A la viuda. Por eso es que es necesario que siempre hagas memoria de que estás en la lista. Haz memoria. Aunque no quieras tú venir a la iglesia, aunque traigas la cara jalada, pero de todas maneras ven a la iglesia. Recuérdate que estás en la lista. Recuérdate que estás en la lista. Siempre haz memoria. Gracias, Señor, porque hoy me recuerdo que aunque mi cara está un poco jalada, pero tengo que ir por ese alimento, que me he sentido muy bien. Se me quitó el estrés, se me quitó el dolor de cuerpo que traía y me siento muy bien. Iré por más alimento, de ese alimento que tú das, que me pone una sonrisa y que me pone de buen ánimo.
que me pone de buen ánimo. Mis hijos ya me ven y juegan conmigo. Antes no jugaban porque andaba bravo todo el tiempo. Andaba mal encarado todo el tiempo. No se me acercaba ni el gato de la casa. Cuando me veía salía huyendo y yo no sabía por qué. Porque no estaba alimentándome. No me estaba alimentando. Necesito el alimento. Aleluya. Necesito el alimento. Y cuando tú te das cuenta de ello, tú dices, necesito ir por ese alimento. La viuda se dio cuenta que se trataba del Dios de Elías. Y cuando ella entendió eso, hizo caso, obedeció la orden. Oye, ¿tú crees que toda la gente que estaba expectante cuando Jesús empezó a alimentar a todos aquellos, ellos quedaron sumamente con cierre con broche de oro? Fue lo que hizo Jesús en la alimentación a los 5,000 con un milagro. Como por si acaso la palabra, la enseñanza no les fue muy clara y tenían duda, después vino el milagro. Después vino el milagro con los panes y los peces. ¿Y qué hicieron ellos? Hombre, cuando ellos empezaron a darse cuenta de que Jesús había hecho ese milagro, lo siguieron más personas. Más. Oye, si tú has sido testigo del poder de Dios en tu vida y obviamente has visto más de lo que otros no han visto, entonces es tiempo de que tú obviamente hagas algo más que lo que has estado haciendo para Dios. Algo más. Hay gente que se queda corta en hacer cosas para Dios y han visto el poder de Dios en su vida personal, lo han visto, pero simplemente se queda en que es que Dios me guardó de esto. Y es que ¿por qué no haces algo más para Dios si has visto su poder? La viuda hizo caso porque entendió, dijo, uy, entonces no voy a morir, va a haber siempre harina y aceite en mis recipientes, no voy a morir, pero todo fluye de una obediencia. Porque si hubiera sido una persona, por decirlo, egoísta o quizás no obediente, ella no hace lo que Elías le estaba diciendo. Ella le había dicho, no te voy a dar nada si mi hijo está aquí, mi hijo se me va a morir, le voy a dar a mi hijo y yo, pero a ti no te doy nada. Que tu Dios te provea. Pero Dios hizo algo extraordinario. Le estaba diciendo casi, usando los labios de Elías, dile que no va a morir en esta sequía. Dile que no va a morir en esta sequía. Aleluya. Dile que no va a morir. Algo maravilloso. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia. Vea, no vas a morir. Eso es poderoso, iglesia. No vas a morir. Pero ¿cuánta gente brega con la obediencia? Alaba lo que Él vive. ¿Cuánta gente brega con la obediencia, mi hermano? El orgullo le has hecho a un lado la obediencia. Ahora ya no es obediencia, es orgullo. Se les hace llamar orgullo. Orgullo. Si hubiese sido una persona, ella le dice, no te doy nada. Pero fue obediente, entendió cuando le dijo, siempre habrá harina y aceite en tus recipientes hasta que otra vez Jehová mande la lluvia. Mande la lluvia. Pero ¿sabes? Cuando ella escuchó eso, al instante dijo, ok, te voy a preparar ello. Se fue corriendo, preparó nuevamente. Le preparó ahí el alimento y le dio primero a Elías. Y obviamente ella no murió. No murió. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto, pastor? Que trabajes con la obediencia. Que trabajes con la obediencia. Que no seas tan bravo, hombre. Le caes mal hasta el perro de la casa, de tu casa. No, hombre, que no seas tan bravo. Sonríe que Cristo te ama. Si eres guapo, lo único que te hace feo es que no eres obediente. Sí, haces lo que quieres cuando tienes un Dios poderoso. Cuando tenemos un Dios poderoso, pluralmente hablando.
Obviamente sí, sujétese a Dios, sujétese a sus líderes, sujétese a su pastor, sea obediente. La gracia se va cuando uno es rebelde y desobediente. Cuando uno es obediente hay gracia. Y dice, ¿qué tiene este que tan feito que está hasta acá y bien? ¿Verdad que sí? Pero qué triste es cuando una persona es desobediente. Una persona que no hace caso. Le cae mal a todo el mundo. Mira, ahí viene el trompudo aquel. Sí. Váyanse o vámonos ya para la casa. Sí, mi hermano, la gracia de Dios es importante en nuestras vidas. Es importante, hermano, la gracia. Qué lindo es cuando tú vas a un lugar y dices, es que Dios me puso en gracia. ¿Verdad que sí? Dios me puso en gracia. Qué lindo es que tú hables de esa forma, pero que tú muestres obediencia, sujeción, respeto, educación, amabilidad. Sí, Señor, todo ello. Pero en ocasiones asustas, parece este colote a medianoche, parado en un callejón oscuro sin luz, y solamente los ojos le brillan. Y ahí dicen, ahí viene el tecolote. El tecolote. Sí, uno tiene, mi hermano, que decirle, Señor, revísteme de tu gracia. Revísteme de tu gracia. Trabajaré con la obediencia. Ve aquí la viuda, obediente, le preservó la vida. Me imagino que los historiadores hablan de que fue una mujer emprendedora. Igual que la mujer también la otra mujer, ¿verdad? De aquel siervo que trabajaba con Eliseo. También. La de los jarrones. Usted se sabe la historia, ¿verdad? También igual, fueron personas obedientes y emprendedoras después. Negociantes, tenían su propia empresa. Harina y aceite, y no dejaba de fluir. Aleluya. ¿Pero por qué? ¿Por desobedientes? No, por obedientes. Por obediente, trabajemos la obediencia. Estás en la lista. Estás en la lista. Dejo hasta ahí. La segunda característica, Él tendrá cuidado de ti en el desierto. Ejemplo, tendrás alimento en tu proceso. Aleluya. Tendrás alimento en tu proceso. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 12, versos 37 al 38, y a su nombre. La gloria es para el Señor. Ya termino, iglesia, para que ya se vayan al clima, a sus casitas. Los que tienen, los que no, pues ventilador. Nos queda de otra. Ya cuando Dios provea, no se desespere, también va a tener su clima. Aleluya. Lo tenemos en pantalla, 12:37 al 38. Yo también lo busco aquí. Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió un viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Aleluya. Era un buen número de personas, ¿verdad?, que fueron sacados de la esclavitud de Egipto, donde se encontraba Ramsés como líder de Egipto. ¿Verdad que sí? Y era un buen número que salió con libertad, lo sacó con brazo fuerte. El Señor, así como te sacó a ti, así como me sacó a mí, con brazo fuerte. Y dice que emprendieron ese viaje y que se encontraban en el desierto esa cantidad de personas. Así como Jehová, o así como Jesús hizo milagros con los 5 panes y los peces, así también Jehová, antañamente, el mismo Dios, hizo también milagros. ¿Verdad que sí? Y le mandó ¿qué? Codornices. ¿Dónde lo dice? Dice aquí que eran ¿cuántos? 600,000. 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Un buen número de personas, un gran pueblo de Dios. Y veo que ese pueblo lo lleva al desierto, y también el pueblo mostró algo, así como los discípulos mostraron algo con Jesús, el pueblo muestra algo con Jehová. También en el desierto, donde obviamente la desesperación de que qué vamos a comer, la desesperación de que nos trajiste al desierto para matarnos, etcétera, etcétera, la desesperación
¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿sabes qué, Moisés? Si tú nos trajiste aquí para que muramos en el desierto, ¿por qué mejor no nos dejaste a nosotros allá en Egipto? A lo menos teníamos unas holladas de carnes y obviamente teníamos agua también y alimento. Nos trajiste aquí, ahora vamos a morir. La desesperación del pueblo, ¿verdad? ¿Cuánta desesperación puede venir a ti en los momentos más cruciales de tu vida caminando en el Señor? ¿Los han venido? Sí han venido esos momentos. ¿Y qué has hecho? Te has desesperado. Muchas veces has querido abandonar el camino que te lleva a una vida eterna. Lo has querido abandonar quizás a veces porque estás pasando una situación y no ves nada claro. Pero obviamente lo que Dios quiere hacer es trabajar contigo en tu carácter, en tu proceso, en tu desierto, en lo que estés pasando, trabajar contigo en el desierto. No se trata de que hoy te saca de una esclavitud y mañana te entrega una residencia para que tú vivas. Te lleva a un desierto y proceso para trabajar con tu carácter, para trabajar con tu persona. ¿Por qué? Porque el carácter que traes y que fuiste formado en Egipto todavía lo arrastras y todavía se hace muy notorio hoy en el reino del Señor, que no te deja perseverar, que no te deja obtener las bendiciones de Dios que Él tiene para ti en tu vida. ¿Por qué? Porque dices, yo no me dejo de nadie. Yo soy Juana y soy esto otro y no me dejo de nadie. De nadie ni me va a ver Ahorita sacas el machete. Y en ese momento, escúchame, Dios empezó a trabajar con el pueblo en el desierto. Sacó a 600,000 personas y los llevó al desierto. Y ahí en el desierto, escúchame bien, empezó a trabajar en el carácter, así como con la viuda de Sarepta en la obediencia. En la obediencia. Empezó a trabajar. Y estando ahí, escúchame, tanta habladuría en el desierto, en contra de Moisés y en contra de Jehová. Tanta habladuría. Escúchame. Hay todavía personas que se encuentran pasando situaciones en el desierto, es porque no han aprendido que la libertad del Señor, lo que es la libertad de Dios que le ofreció el Señor y que los llevó a un lugar que no es muy agradable para vivir y que hay una escasez de alimento y agua, es porque Dios está tratando con el carácter de la persona y lo quiere limpiar. Y hay personas que arrastran eso todavía en una iglesia y no son de bendición, pero están en un proceso. Ese proceso es para trabajar Jehová en tu carácter. Aleluya. Hay mucho silencio. Alaba lo que Él vive. Uy. Pero note que de esas 600,000 personas en el desierto estaban molestos. ¿Cuántos están molestos por la libertad que Dios te dio hoy y los procesos que has pasado? ¿Estás molesto? ¿Estás molesta? Si estás molesto, 2 trabajos tienes. Seguirás en el proceso. Seguirás en el desierto. Porque Dios te lleva para tratar contigo ahí en el desierto. No yo, Él. Él te lleva ahí y te dice, aquí se hace lo que yo digo, hijo. Aquí se hace lo que yo digo, hija. Aquí obedéceme. Que muera esa persona que estaba en Egipto en su totalidad y te lleva al desierto a las altas temperaturas, tanto caliente como frío. Te lleva a ese lugar para tratar contigo, para que tú veas que las cosas ya en su reino son diferentes. No son como cuando estaba en Egipto, que en Egipto hacías lo que tú querías y quisiste traerlo de Egipto al reino de Dios. Uy. Entonces, cuando una persona todavía se resiste a un cambio, obviamente Dios arrecia la temperatura en el desierto. Y ahí es donde está tratando. Empezó a tratar con el pueblo. Y empezó a tratar con el pueblo. Y empezó a tratar con el pueblo en el desierto. Y él estaba escuchando todo lo que el pueblo renegaba. Todo lo que el pueblo hablaba. Todo lo que estaba haciendo ahí. Cuando yo estoy diciendo de que esas 600,000 personas estaban en la lista de que no iban a morir. Estaban en la lista. ¿Por qué? Pastor dice que no iban a morir. Porque obviamente son 600,000 personas que saca de la esclavitud y no los dejó que en medio de la esclavitud murieran. Estaban esclavos y no los dejó que murieran. Escúchame, iglesia. Tú estabas esclavo y yo también, y no permitió el Señor que yo muriera. Aleluya.
Y esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió un viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres. Uy, aleluya. Dice la Biblia, Éxodo 16:4. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento para toda esta gente que está de habladora. Aleluya. 600,000 personas, sin contar las mujeres, en el desierto. En el desierto. Y hay un Dios que no te da libertad para matarte. Luego, aprendamos eso, que no hay un Dios que te da libertad para luego matarte. Tenemos un Dios que te da libertad y te da alimento también. Ese es el Dios que tenemos, pero no para matarte, mi hermano. ¿Sabes quién elige morir? ¿Sabes quién elige morir? El que no decide cambiar. ¿Sabes quién elige morir? El que no decide cambiar. Entonces ese perece en el proceso, en el desierto. Ese muere. Es corta la vida y no se pierde, pero es corta la vida. Es corta la vida. ¿Por qué? Porque la persona no se somete a Jehová. No se somete a Dios. Su criterio es diferente al que el Señor tiene para él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes cada día. La gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario. Tremendo Dios tenemos, mi hermano. Libertad de la esclavitud y alimento en el desierto. Escúchame, tendrás alimento en tu proceso. No te desanimes, no salgas huyendo del camino de Dios. Tendrás alimento en tu proceso, en tu desierto. Lo menos que se te venga a la mente es salir huyendo por lo que tú puedas pasar. Vea esto: tengo un Dios que saca, lleva al desierto, aunque la murmuración se emprendió ahí. Aún así, el Señor le dijo: ¿a quién? A Moisés: haré llover alimento en el desierto. Oye, ¿en tu proceso te ha faltado algo? ¿En tu proceso te ha faltado algo? Escúchame, en tu proceso no mostraste perseverancia, pero no te faltó nada. En tu proceso, mi hermano, no mostraste perseverancia, porque hay gente que no muestra perseverancia en el proceso. No muestra porque son orgullosos. El corazón se infla y puede infartar. Tenga cuidado. Infartar. Porque no decidió perseverar. Pero escucha esto. Si se sabe en la historia de que ellos murmuraban. Hizo llover alimento, le dijo a Moisés. Y ese alimento que les dio, ese alimento que le hizo llover ahí entre todas esas 600,000 personas, demostrándole al Señor: a mí no me detiene, porque yo les di libertad no para matarlos. A mí no me detiene la murmuración que hicieron contra mí. Yo haré llover pan, les daré maná, porque no me detiene a mí la murmuración. Vea esto: el Dios que te liberta. El Dios que te liberta no te sacó para matarte. Es tiempo que tú decidas cambiar. Alaba lo que Él vive. Dice: recogerán todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Estás a prueba, papá. Cuando tú caigas en una circunstancia y ves que estás en un proceso, estás a prueba. Pero escúchame, no vas a morir.
Porque Dios no te mete una prueba para matarte. Dios no te dio libertad para matarte. Te dio una libertad para que tú la vivas. Pero en Cristo Jesús. Alaba lo que Él vive. ¡Uy! El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. ¿Te parece? ¿Te parece que Dios te está dando el doble de lo normal a pesar de tu poca perseverancia? ¿Te parece? ¿Te parece que no te sacó de Egipto para que tú murieras en el desierto? ¿Te parece que todavía apareces en una lista? ¿Te parece que todavía Él tiene cuidado? Te protege hasta el día de hoy, aunque tú no quieras cambiar. Aunque la persona no quiera cambiar, te protege y te da alimento. Qué lindo Dios tenemos, pero no abuse. No abusemos de ello. Seamos razonables por un momento y... Hey, Señor, aquí estoy. He entendido y no abuso, papá. No abuso. No abuso. Porque de mí dependerá que yo tenga una larga vida y siga disfrutando de tus bendiciones. Alaba lo que Él vive. Tercer característica. Los que estamos en la lista seremos alimentados abundantemente. ¿Cuántos lo creen? Dice en el segundo libro de Corintios, capítulo 9, verso 10. Dice su palabra en el verso 9. 9:9. Como dicen las Escrituras, comparte con libertad y dan. Como dicen las Escrituras, comparte con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Verso 10. Pues es Dios quien provee, ¿verdad que sí? Es Dios quien provee. Si en el contexto estamos leyendo algo y obviamente tú dices, ¿cómo le voy a hacer si no tengo? En el verso 10 te dice y te está diciendo que tenemos un Dios que provee. Dice la Biblia, pues Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Cuántos creen que seremos alimentados abundantemente? Aleluya, lo acabo de leer ahorita. Juan 6:35, termino. Juan 6:35. Aleluya. Dice su palabra. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. Aleluya. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Aleluya. Póngase sobre sus pies, mis hermanos queridos.